Esta reforma no modifica los ingresos tributarios porque no tiene en cuenta los aportes, ni modifica los salarios de los activos, pero modifica los beneficiarios. Y a nosotros nos enseñaron en el primario que cuando sube el denominador y el numerador queda constante, se achica el número resultante. Por lo tanto, esta modificación modifica, no sustancialmente en el inicio, porque los beneficiarios son pocos, pero cualquier reforma de esta está vista con una visión de mediano y largo plazo, se modifica de manera creciente en signo negativo a medida que transcurre el tiempo. Me dijo que estaba en estudio. Errores del pasado, crisis externa, errores en el medio de la crisis. Nosotros no, por lo menos, yo no me arrogo la representación del MPA, para eso está el presidente del MPA, doctor Brown, la secretaria académica, MPA Mar del Plata, que tiene sus autoridades constituidas. Soy simplemente un miembro del equipo docente del MPA. Consejero académico me dicen por allí, no sé si es cierto. Por lo tanto, no sé si represento totalmente el pensamiento del MPA, por mi inserción en el MPA, pero sí por la historia de quienes lo componemos. Y no nos caracterizamos solo por hacer diagnóstico, y mucho menos si los diagnósticos no son de los mejores. Siempre queremos mirar para adelante y queremos por lo menos aportar desde nuestra visión qué es lo que creemos que habría que hacer y bueno, y para finalizar un esbozo de lo que nosotros pensamos, dejando esta salvedad para que algún miembro pueda decir a mí eso no me representa del todo porque no hemos terminado el debate interno dentro del MPA. Estamos convencidos de que hay una salida que trasciende naturalmente a la política económica. Estamos convencidos que el camino tiene que ser un gran consenso productivo y social. Y cuando uno habla de un gran consenso productivo y social, no es sentarse con los amigos, sentarse con todos aquellos que tienen representatividad real, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista político. Y un consenso que luego nos permita ir hacia algo que con toda claridad, tengo entendido en la reunión inaugural de IDEA decía Ricardo Lagos, de esta necesidad, que es lo que está haciendo el resto del mundo, de coordinar políticas dentro del Mercosur con los países vecinos, porque solos nos escuchan menos y juntos somos más. Pero claro, ¿cómo sale uno a coordinar fronteras afuera si no es capaz de discutir con nadie fronteras adentro? Entonces, primero es necesario ir hacia un consenso de estas características, que trasciende a la política económica. Primero hay que recrear el ambiente económico y social. Y la recreación de ese ambiente económico y social tiene componentes institucionales fuertes, políticos y también, por supuesto, de política económica. La recreación de ese ambiente, en algunos casos hay que volver casi a lo fundacional, que tiene que ver con lo que establece casi nuestra propia Constitución. Y yo no ando por la vida recitando el preámbulo, pero está en duda el sistema representativo, el sistema republicano con lo de los superpoderes y el sistema federal, en donde claramente ha habido una concentración de recursos en el nivel nacional de gobierno y manteniendo las responsabilidades de seguridad, justicia, educación, salud pública en las provincias. De cada 100 pesos que se recaudaban hace 12, 15 años, 55 quedaban en la Caja Nacional y 45 en las provincias, y hoy queda más del 70 en la Caja Nacional y menos del 30 en las provincias, y las responsabilidades en las provincias son las mismas. Entonces hay que ir
por la recreación de las instituciones, tienen que desaparecer los superpoderes, hay que volver a recrear la división de poderes, hay que volver a fortalecer el federalismo, hay que volver a recuperar el sistema representativo, que no es ni más ni menos que recuperar la política y los partidos políticos. Hay que tener reglas de juego estables. Un país que cambie un sistema previsional 3 veces en 15 años, cuando un sistema previsional es para 40, muestra que algo nos pasa. Un país que tiene como figura excluyente al inicio del año el matrimonio presidencial y a mediados de abril tiene un productor entrerriano como la principal figura y a mediados de julio tiene a un vicepresidente que antes no sabían quién era. Algo nos pasa en el sistema representativo. Entonces, la recreación del ambiente va más allá de una buena política económica. Todo esto también hay que ponerlo sobre la mesa en ese consenso, que en realidad sería productivo, institucional, federal y social. Y por supuesto hay que recrear nuevamente una política de incentivos fiscales, crediticios a la luz de las necesidades y no a la luz de un mecanismo de subsidios que ha trabado y entorpecido a la política económica de una manera brutal. Y por supuesto estamos convencidos que es tiempo de que, si antes de los efectos de la crisis ya el 30% de la población es pobre, más de 11 millones, es necesario recrear de contingencia un programa social de contención que pueda poner por encima de la línea de indigencia a todos los habitantes de la Argentina. Y esto es absolutamente posible con responsabilidad fiscal si se deja de dar 30.000 millones de pesos de subsidios, donde más de cada 3 pesos que se dan en subsidio van a los que menos lo necesitan. Hay margen y es posible. Sobre esto habría que trabajar, claro. Esto solo lo puede disparar el gobierno. Solo un consenso de estas características puede ser convocado por el gobierno. No estamos en condiciones desde ningún lugar, quienes estamos afuera de él, para convocarlo. En todo caso, estamos para proponerlo, para reclamarlo, para decir: este es nuestro aporte, estas son nuestras ideas, y desde nuestros lugares inducirlo, pero esto deberá hacerlo el gobierno. Para nosotros solo nos queda seguir dando la lucha por la idea, seguir con convicciones y trabajar en las cosas que creemos, querer un país mejor y no claudicar. Muchas gracias. Bueno, algunas de las preguntas que hicieron. ¿Qué medidas de incentivos fiscales son conducentes en esta coyuntura? Toda aquella básicamente orientada a las pymes. Yo lo primero que haría es desempolvar una ley que tuvo en su momento media sanción en la Cámara de Diputados y durmió en el Senado, en el cajón de una senadora que llegó a presidenta, que era impuesto a las ganancias cero para la reinversión de las pymes. Creo que eso en lo inmediato. No tengo ninguna duda que hay que revisar el esquema de retenciones, ninguna duda. Las retenciones son el amortiguador entre el precio interno y el precio externo y las estructuras de costo y lo que se fija en un determinado momento. Precisamente por eso son impuestos que yo defiendo, pero los defiendo como impuestos transitorios, que juegan como amortiguador. Ahora, si cuando el amortiguador va en un sentido lo abrimos y cuando tiene que ir en el otro no los cerramos, y bueno, allí también hay que ir. Sin duda, en un esquema de estos, ir avanzando en formas, quizá tomando a cuenta en una primera etapa, pero de un impuesto como el impuesto al cheque. Y la reforma federal, para que a los gobiernos provinciales no se le ocurra meter manotazo y retroceder como se retrocedió en el tema de ingresos brutos, que faltaba mucho por hacer y en vez de ir para adelante se fue para atrás. Bueno, por allí. Y en tema fiscal y no por el lado impositivo, yo soy un ferviente defensor, aunque seguramente
mi amigo y compañero Tato Brown me va a decir que nunca lo suficiente que lo hubiese querido.